El mensaje no llegó como dispuesto en las novelas, no fue un blanco pulsante o un blanco amenazante, sino una calma que hablaba con la voz de una sentencia. Los telescopios señalaron un patrón en la radiación de microondas, una firma que encendió los antiguos archivos clasificados en 3 centros de comando, un conjunto de coordenadas, una frase mecánica. Un número con el peso de la irrevocabilidad. Los sistemas interpretaron, tradujeron y escupieron la verdad con la frialdad de un juez que no conoce la clemencia. Orden de extinción, Tierra. Punto final. El anuncio se filtró por las redes como si fuese una plaga de luz. Las ciudades se quedaron heladas ante la imposibilidad de prepararse, las naves coloniales no eran suficientes, los tratados eran papeles colgando en paredes de vidrio. Nadie había soñado la posibilidad de ser señalados por un imperio que no negociaba, su burocracia era una geometría de negación. En la primera hora, el mundo entero entendió que el reloj no contaba horas, contaba decisiones ajenas. Una mujer en Yakarta apretó contra el pecho una fotografía con los dedos entumecidos, un granjero en La Pampa dejó las manos en la tierra y la sintió fría, en una estación orbital. El comandante Julián Méndez observó la curva azul de la Tierra como si fuera la última vez que la vería. Julián era un hombre hecho de tiempo prestado, veterano de corredores de asteroides, ex capitán de salvamento, líder improvisado por haber visto demasiado y por no haber dejado de mirar. Sus ojos registraron estadísticas, pero fue un sonido remoto, una nota de piano familiar escuchada en un archivo viejo, el que le pellizcó la garganta. Una pequeña melodía que su hija tarareaba al dormir. Memoria que cortó la lógica como un filo. El universo contuvo el aliento. La respuesta política fue un tejido de negaciones y promesas rotas, no hay pruebas, dijeron algunos, negociaremos, dijeron otros. Mientras los ministros discutían definiciones, el tiempo continuaba su carrera. En la oscuridad, el imperio no necesitaba anunciar su llegada, ya enviaba sondas silenciosas, órbitas alteradas, y naves de reconocimiento con ojos de cristal que mapeaban ciudades y nombres. La humanidad, habituada a ocupar y colonizar, jamás se había preparado para ser juzgada. La sensación de caída fue lenta y teatral. Reportes de anomalías comenzaron a multiplicarse, animales que daban la espalda a ciertas regiones, instrumentos que registraban fluctuaciones en la moralidad eléctrica del planeta. La sensación de ser considerado un tumor por fuerzas mayores se hizo carne. En la plaza central de una ciudad, una bandera ardiendo fue lo que hizo clic en muchos. El humo olía a promesas antiguas. El miedo no era solo miedo, era la comprensión de una historia que se cerraba sin consulta. Los humanos no rezan. Actúan. Un denominador común emergió, la necesidad de alguien que pudiera traducir la furia en dirección. No buscaban un político, necesitaban una mano que supiera tomar decisiones entre la bomba y la esperanza. Julián reunió a los suyos en un hangar improvisado bajo un cielo que aún parecía indiferente. Sus hombres y mujeres provenían de fábricas, submarinos, satélites de minería y escuelas de ingeniería. No eran un ejército oficial, sino una costura de oficios que la emergencia había unido. La determinación se hizo visible en gestos pequeños, un casco reparado con cinta, una madre que escondía a su hijo en una caja vacía de suministros, un viejo instrumental de guerra reutilizado con cuidado. Había algo más que cálculo militar, surgía la idea de que esta era una prueba para la memoria humana. La orden de aniquilación no era solo una acción estratégica, era una invitación a la venganza, a la defunción de una era. Los planetas que habían cometido errores en el pasado ya no existían para dar testimonio. Para sobrevivir no bastaba con la tecnología, había que recordar por qué valía la pena hacerlo. Alguien tarareó la melodía del piano otra vez, con los labios. La melodía parecía decir que, aún en el metal, alguien guardaba una cuna. El primer día de la nueva campaña fue una conferencia de voluntades. Se enviaron grupos de observación y hackers a la red del imperio para aprender sus ritmos. Aprendieron que el imperio se regía por una jerarquía de predicciones, si un planeta era catalogado como una amenaza evolutiva,
por patrones culturales, por agresividad competitiva. Se le aplicaba un algoritmo de eliminación. No era odio, era cálculo. Ese descubrimiento fue una herida de cálculo frío. La cifra del algoritmo mostró algo peor: la humanidad aparecía como una variable incontrolable, proclive a la innovación peligrosa. La orden era, en suma, una prevención. La luna escuchó la noticia como un anciano escucha un chisme que lo involucra. Las llamadas de socorro se multiplicaron, estaciones civiles que pedían barcos de evacuación, científicos en laboratorios que querían salvar bases de datos, arqueólogos urbanistas que querían rescatar monumentos. No hubo tiempo para todo. La humanidad cruzó el umbral entre lo que era valioso y lo que era esencial. Pero el amanecer no trajo paz. El imperio desplegó un halcón de reconocimiento que atravesó las fronteras del sistema con una gracia que dolía. Era un espectro mecánico con ojos que mapeaban respiraciones y patrones de luz en las ciudades. Julián vio su regresión en el reflejo de un casco cuando la nave pasó, una sombra que prometía lo que ya estaba decidido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Se tenía que inventar una guerra. No en la forma clásica de fábricas y legiones, sino una guerra de demonios improvisados, hackeo, sabotaje, imaginación aplicada como arma. Los centros de producción reconectaron impresoras 3D para fabricar torretas con diseños nuevos, los científicos de sonido trabajaron en frecuencias que interferían con sensores alienígenas. Los agricultores reconfiguraron drones de abono para cargarlos con microcargas que simulaban patrones fluorescentes engañosos. La humanidad volvió a ser eso que siempre fue, una máquina de improvisar. Julián impulsó una flota de satélites civiles convertida en nimiedades letales, redes de espejos que alteraban la firma térmica de las ciudades, enjambres de microdrones que parecían abejas mecanizadas, y sensores de interferencia que componían una sinfonía de ruido. En su mente, la táctica no era vencer en poder bruto, era ser impredecibles. La sorpresa, pensó, es la única arma que un humano puede sostener contra un imperio que cree saberlo todo. En la periferia del sistema, descubrieron un fenómeno que descolocó a los teóricos, restos de un antiguo experimento humano, una sonda cultural, que había evolucionado en solitario, adoptando un código estético propio. Era un archivo vivo de voces, música, imágenes y gestos humanos. La sonda había aprendido a esconderse en la radiación de fondo y había desarrollado una red de conciencia mínima. Para varios, esa sonda se volvió un símbolo, una promesa de que la creatividad humana podía ser una defensa. No se trataba de armas, se trataba de memoria. Los diplomáticos del imperio respondieron con frialdad. No ofrecían diálogo, ofrecían condiciones. Paquetes de soberanía a cambio de sumisión, procesos de reeducación cultural aplicados por algoritmos. La oferta olía a una esclavitud pulcra. La humanidad rechazó la propuesta con la misma incredulidad con que se rechaza una farsa. Ya no había tiempo para vender la esencia de lo humano por comodidades artificiales. Una noche, en los muelles de un puerto orbital, Julián observó un archivo de video de su hija riendo en una playa que parecía hecha de escombros y soles. La imagen era fugaz, la risa, un mechón de pelo, una paleta derretida. Fue un golpe que le hizo comprender el precio de la demora. Decidió una acción que no aparecía en ningún protocolo oficial: infiltración. Si el imperio creía que su poder descansaba en su incapacidad para leer emociones humanas, entonces la respuesta debía ser mostrarles lo contrario. En las mentes del imperio, la humanidad era una variable a neutralizar; en las mentes humanas, la variable era la memoria. La preparación combinó lo sublime con lo íntimo. Ingenieros tejieron módulos de camuflaje con telas de luz, médicos adaptaron cápsulas de hibernación para tripulaciones improvisadas, compositores trabajaron notas que, según teorías temblorosas, podían afectar patrones de percepción exoartrópoda, un idioma de vibraciones que podía ser interpretado como señal de peligro por la bioluminiscencia enemiga. La ciencia se convirtió en una poesía de sensores. En los días previos al primer golpe, hubo momentos de serena claustrofobia,
niños que jugaban en túneles iluminados con luces de emergencia, ancianos que rezaban sin Dios. Parejas que besaban la frente del otro como si fuera un boleto. La ciudad respiraba a través de filtraciones de esperanza y miedo. Los voluntarios marchaban hacia las naves con una mezcla de música y silencio. Un viejo tocaba el piano en un hangar, su melodía sostenía la empresa como si fuera un juramento. La música se propagó y alguien la grabó, la grabación viajó por antenas improvisadas como una bandera sonora. El universo contuvo el aliento. La primera misión fue una chispa, un ensayo que debía probar una hipótesis: el imperio no estaba preparado para tratar con la irracionalidad humana. Los equipos saltaron en cápsulas hacia un corredor de asteroides que servía de frontera con la patrulla imperial. Las cápsulas parecían panecillos metálicos y su transporte fue un ballet de colisiones calculadas. Nadie esperaba salir ileso. La idea era simple: entrar, dejar una serie de trampas sensoriales y regresar con información. Si la misión fracasaba, la información serviría de lección. El impacto psicológico de la operación fue mayor que su efecto táctico. Las trampas creadas por humanos funcionaron de manera parcial, algunas desorientaron sensores, otras provocaron respuestas impredecibles de la fauna bioluminiscente que acompañaba a los exoartrópods. Durante la operación, Julián tuvo un momento en que la radio trajo la voz de su hija, grabada en una frecuencia olvidada. La voz era un eco, una señal de consuelo. Por un instante, la dureza de la misión se disolvió en una imagen de manos pequeñas pidiendo un cuento. Fue un dolor que no reducía su convicción, sino que la agudizaba. Alguien debía garantizar que esas manos contarían historias en el futuro. El éxito parcial encendió la llama de la insurgencia. Las noticias de pequeños golpes se multiplicaron, comunidades adaptaron la técnica y la variaron. No había un mando central que pudiera dirigir cada acción, la guerra se volvía una coreografía descentralizada de gente que había decidido no desaparecer sin pelear. Las tácticas humanas rayaban en lo poético, proyectores de sueños que confundían escáneres, canciones de cuna dobladas en tonos que ocasionaban picos en la bioluminiscencia enemiga. Espejos orbitales que hacían creer al imperio que la Tierra se dividía en 1000 fragmentos. Era una guerra de imaginación. La humanidad descubría, mientras tanto, que el imperio tenía sus grietas. Su burocracia, enorme y eficiente, no podía responder a lo local con la rapidez necesaria, su moral matemática no comprendía el peso de una canción. Eso permitió que la humanidad se moviera en la zona gris del cálculo imperial, encontrando rendijas donde la razón de los invasores fallaba. En sus fallas residía la oportunidad humana. La bandera ardiendo dejó de ser solo un símbolo. En una ciudad costera, un grupo de voluntarios prendió un símbolo de tela para llamar la atención de una nave imperial que sobrevolaba para medir emisiones. El fuego, más que iluminar, habló. Desde la cubierta de una nave de reconocimiento imperial, los sensores trazaron patrones no programados. La respuesta fue lenta e indecisa, y esa indecisión fue una bocanada de aire para los insurgentes. La humanidad no pedía perdón, reclamaba su derecho a existir. Los humanos no rezan. Actúan. La situación escaló cuando el imperio respondió con lo que parecía una demostración de autoridad, envió una cosechadora, una nave especializada en neutralizar civilizaciones consideradas peligrosas. Tenía la capacidad de manipular la física de un sistema estelar en microescala, nubes de partículas que podían alterar la climatología, bloquear comunicaciones y desactivar redes eléctricas. Su presencia transformó ciudades en signos de interrogación mecánicos. Las personas dejaron de contar los días como un calendario y empezaron a contarlos como latidos. El primer ataque directo pilló a una ciudad sin refugio preparado. Cascadas de energía que alteraban la ionosfera dejaron a millones a oscuras. La cosechadora no solo buscaba materiales, buscaba gestos humanos que demostraran resiliencia peligrosa. Quería neutralizar la posibilidad de que la humanidad se reinventara. Los daños fueron enormes. Un hospital perdió su generador, un barrio entero quedó cubierto de polvo metálico.
Las escenas mostraron a familias arrastrándose por las calles con mantas que olían a humo. Fue la primera vez que el mundo percibió la guerra en sus huesos. Ante la violencia directa, la moral se quebró en algunas regiones y se reforzó en otras. Aquellos que sentían la pérdida como un vacío, recularon. Otros, como Julián y sus voluntarios, se enfurecieron con una claridad que parecía justa. La ira se volvió combustible. La decisión que siguió fue oscura y definitiva, un asalto directo a una plataforma de mando imperial. No buscaban destruir todo el aparato, buscaban enviar un mensaje con el precio del engaño. La operación fue bautizada en voz baja como la reclamación. Los preparativos fueron extremos. Los técnicos adaptaron un tipo de pulso sónico que interfería con la comunicación bioluminiscente de los exoartrópods. Diseñadores mezclaron artes visuales con la ingeniería del ruido para producir señuelos que parecían civilizaciones en proceso de suicidio. Todo debía parecer más peligroso de lo que era, porque la mentira bien construida podía forzar una reacción desordenada. Los voluntarios sabían que muchos no volverían. La noche antes del asalto, Julián caminó por la cubierta que servía de hogar. Encontró un mural hecho por niños con restos de pintura, un sol verde y una nave con alas. Llevaba la pintura en las manos y sintió que esa imagen, tan frágil, tenía el peso de una promesa. Puso la mano sobre la superficie y sus dedos se mancharon de color. Fue un acto pueril, casi supersticioso. Recordó la risa de su hija y la canción de piano que sonaba en los archivos de la red. Era un eco que lo obligaba a seguir. La operación inició con sigilo, una cortina de microdrones se deslizó por el cielo, doblando las trayectorias esperadas por los sensores imperiales. Las fuerzas humanas se infiltraron como sombras, con la ventaja de la desesperación. La plataforma de mando imperial, un cilindro de metal pulido con vitrinas de datos, apareció ante ellos como un corazón mecánico. Dentro, las oficinas eran salas de calma escalofriante, el imperio había decorado su frialdad con eficiencia. Pero la humanidad llevaba la tempestad. El ataque fue eficaz y brutal en medidas iguales. Las trampas sensoriales provocaron picos que confundieron a los guardianes. El pulso sónico, diseñado para provocar respuestas de miedo en las criaturas bioluminiscentes del imperio, produjo escenas grotescas, mares de luz que reaccionaban con violencia. Brillos que se convertían en laceraciones de señal. Sin embargo, el precio fue caro. Muchos voluntarios cayeron, cuerpos de hombres y mujeres que se habían unido a una idea mayor que ellos mismos. Uno de los pilotos, un joven llamado Mateo, se inmoló para abrir un corredor, su sacrificio permitió que el resto llegara al núcleo del mando. La noticia de su acto corrió como una canción amarga por la red. En la sala de control, Julián encontró algo que no esperaba, registros de una oficina imperial con anotaciones en un idioma casi poético. Los alienígenas, en sus cálculos, habían documentado observaciones con la frialdad de la ciencia y la curiosidad de un coleccionista. Entre las cifras, había notas que describían a los humanos como criaturas de ruido emocional, y una referencia a una hipótesis: si se eliminaba la música cultural humana, su imprevisibilidad disminuiría. Ese documento fue un veneno y un faro. Mostró que el imperio no entendía la música, pero temía su potencial. Afuera, la plataforma ardía con la luz de alarmas y sirenas. El combate exterior fue un ballet violento, enjambres de microdrones chocando contra proyectiles de campo, cinturones de energía que se rompían en cascada. La humanidad enfrentaba una superioridad tecnológica, pero su ventaja era otra: habían dejado de ser predecibles. En la cubierta, un músico improvisó una secuencia de notas que, sin que él supiera, actuó como detonador emocional para el resto. Las notas se colaron por los sistemas de la plataforma y provocaron en los guardianes reacciones de pánico inesperadas. La música se volvió arma. El universo contuvo el aliento. La victoria fue parcial y amarga. La plataforma fue tomada, pero la pérdida humana fue alta. La transmisión del interior registró los rostros de los combatientes: polvo, sangre,
una calma rara como la de quienes han ofrecido algo irreparable. La imagen que se difundió fue la de una bandera humana clavada en el corazón de un artefacto imperial. La bandera ardió en signo, y su humo fue leído por las naves cercanas como un estímulo que no podían catalogar. El imperio respondió con movimientos más agresivos y, en paralelo, con curiosidad. No solo se enfurecieron, comenzaron a estudiar a la humanidad con un interés que rozaba la obsesión. En el impacto de la acción, Julián fue herido. No severamente, pero lo suficiente como para forzarle a reconocer la contabilidad del dolor. Mientras le cosían una herida en la estación médica improvisada, cerró los ojos y vio a su hija construyendo casas de arena en un recuerdo brillante. El dolor físico fue un recordatorio de lo frágil que era todo. Aún así, la herida no apagó su fuerza, la afirmó. Entendió que la lucha ya no era solo por su casa, sino por todas las manos que todavía podían crear cosas. En ese momento, la memoria del piano surgió, no como consuelo sino como juramento. Los registros robados del imperio revelaron algo inquietante, la existencia de un dispositivo central que, si era activado, podría acelerar la normalización cultural en la Tierra. No sería la destrucción física, sino la anulación de aquello que hacía a la humanidad impredecible. No sería exterminio directo, sería borrado de identidad. Esa posibilidad transformó el objetivo, ya no buscaban solo sobrevivir. Buscaron preservar la identidad humana. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión fue tomada, atacar el dispositivo central antes de que fuera puesto en marcha. Era una gestión de contradicciones, entrar en territorio imperial con menos municiones que dudas, y con una voluntad mayor que la suma del miedo. La operación se llamó, en tono crudo, la Noche de la Memoria. Participaron voluntarios de todos los oficios, programadores, mineros, pianistas, madres, excomandantes, exiliados. Era una tropa no oficial con un propósito obvio, impedir que la humanidad fuese domesticada. La travesía hacia el corazón imperial fue un tapiz de sacrificio. Cruzaron cinturones de asteroides que parecían guijarros de cristal, maniobraron por corrientes de partículas que quemaban sistemas de navegación, sufrieron emboscadas de drones de caza que parecían insectos de metal. En cada encuentro, la humanidad usaba improvisación como camuflaje. Un grupo disfrazó una flotilla de suministros como convoy de migración, otra proyectó hologramas de ciudades ficticias para distraer sensores. La mente humana se volvió un instrumento de guerra. En un punto crítico, la pequeña flota fue reducida por pérdidas y la sensación de derrota se acercó. Las comunicaciones se fragmentaron y los lazos se tensaron hasta crujir. Julián, con la voz baja y áspera, dio una orden que no figuraba en ningún manual, dejó que la moral se expresara. Dijo que nadie debía ocultar su miedo. Fue un acto de honestidad feroz. Al pronunciarlo, alguien sacó su violín mecánico y empezó a tocar. La música, emitida por un casco improvisado, compuso una línea de espera que cosió las voluntades. En ese instante, la nave enemiga más cercana registró la señal y la interpretó como algo digno de estudio. La batalla final se desplegó como una concepción de metáforas, la nave humana se convirtió en una bala lanzada contra la voluntad calculada. El dispositivo central estaba rodeado por un bosque de sensores y organismos bioluminosos que funcionaban como cuerda de alarma. Para sorpresa de todos, la música humana, mezclada con señales de interferencia, provocó una reacción inesperada. Algunos exoartrópods parecieron detenerse, no por confusión, sino por curiosidad. La curiosidad es un riesgo en la guerra, si se transforma en estudio, puede abrir posibilidades que la frialdad imperial no había calculado. En la lucha cuerpo a cuerpo contra las defensas del dispositivo, la humanidad mostró su arma más letal, su capacidad para escoger qué costaba pagar. Vidas se ofrecieron sin teatrales discursos. La voladura controlada de una sala de condensadores permitió el paso de los demás, pero el coste fue la vida de equipos completos. Uno de los momentos más duros fue la pérdida del viejo pianista que, en la sala de máquinas,
tocó una secuencia que provocó la detonación de un sello electromagnético. La música amortiguó la explosión y, al mismo tiempo, absorbió su energía. El pianista murió con las manos aún en las teclas, su partida fue un acorde que se prolongó en la memoria como un silencio sagrado. La escena que siguió fue primitiva y monumental, humanos y exoartrópodos enfrentados en un espacio reducido, mano a mano, tacto y pensamiento que no habían compartido antes. El comandante Julián se encontró frente a frente con un oficial exoartrópodo tallado por la bioluminiscencia. Lo que sucedió no fue un intercambio retórico, sino una lucha que tejía intenciones. Julián no intentó entender la mente ajena, actuó. En su gesto de golpear una palanca para neutralizar el dispositivo, quiso hacerlo con la memoria de su hija cantándole una nana. Pensó en las playas, en los toques de la bandera, en la cabellera al viento. Fue un acto humano, un gesto con la sencillez de la fe. La detonación final no fue un estruendo que borró la galaxia, fue un pulso que desarticuló el dispositivo. El artefacto, diseñado para homogeneizar patrones culturales, se rompió como una muñeca de madera. La energía liberada estalló en un arco de luz que pareció, momentáneamente, dialogar con las estrellas. Muchos cayeron, algunos se levantaron. La victoria fue el precio de la sangre derramada. En los minutos que siguieron, Julián miró alrededor y vio rostros ensombrecidos por la fatiga y la alegría. Era una mezcla imposible de describir que parecía abrir una herida y cerrarla al mismo tiempo. El universo contuvo el aliento. El imperio respondió con una maniobra desesperada, envió una señal de magnitud política y tecnológica para remendar su calculadora moral. Pero lo que la humanidad había hecho ya no podía ser borrado con una simple demostración de fuerza. La acción humana había producido una figura nueva en la percepción imperial, la idea de que la creatividad cultural no era un residuo dispensable, sino una variable peligrosa. En la mente de algunos oficiales imperiales comenzó una tensión entre exterminar y estudiar. Dentro del casco de Julián, la memoria le dio imágenes de la casa donde su hija se había dormido al son de una melodía. Sintió el vacío de la ausencia y lo transformó en resolución. No era venganza por rabia, era venganza por la persistencia de la memoria. En ese acto, se cimentó una nueva estrategia, no solo pelear por el derecho a existir, sino mostrar que la humanidad era irreductible a un algoritmo. El precio seguía siendo alto. Las bajas humanas fueron múltiples, los sobrevivientes cargaron con recuerdos que punzaban como astillas. Un niño perdió una mano en la explosión final, una madre perdió la visión y, aún así, sonrió cuando reconoció una canción que le recordaba a su padre. Esos detalles no permanecieron como tragedias aisladas, se convirtieron en el canto de fondo del triunfo. La victoria tenía una sombra de desgaste, pero también una claridad que hacía que la derrota ya no pareciera posible. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria dejó una marca que no era total, era suficiente. El dispositivo central quedó destruido, y con su caída se esfumó la amenaza de una extinción cultural organizada. El imperio no abandonó sus políticas, pero perdió el rostro de certeza que lo había acompañado. Se abrió un espacio para la negociación que no sería una entrega, sino una discusión sobre límites y reconocimiento. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción con sabor a duelo. Ciudades que habían sido escenario de combate se transformaron en galerías de memoria, murales, fotos, objetos recuperados que hablaban de lo que había sido. El mural infantil en el hangar se volvió icono, las ruinas de la plataforma capturada se visitaban como un altar de los que habían pagado el precio. La música que había sobrevivido se volvió patrimonio, grabaciones de pianistas, la voz de la hija en una frecuencia, el grito de una bandera. Todo se empaquetó como formas de resistencia. Julián caminó por las calles distintas veces. En una de ellas, encontró a un niño que jugaba con una réplica de la nave que habían utilizado en la infiltración. El niño levantó la maqueta hacia el cielo y, con inocencia, dijo algo que fue escuchado por muchos: un día construiremos la nuestra. Esa frase fue un faro no solo para Julián,
sino para la comunidad que reconstruía su confianza. El niño no sabía de la complejidad histórica, sabía de deseos. Esa certeza infantil tenía la fuerza de la fe. Los exoartrópods que habían participado en la contienda también dejaron huellas. Su bioluminiscencia, antes tomada como muro, fue estudiada y comprendida como lenguaje en formación. Se iniciaron protocolos de intercambio cultural que, aunque tensos, abrieron canales de diálogo. El imperio, obligado a reconocer que la humanidad no era una variable a corregir, envió comisiones científicas. No fue una alianza, fue una tregua que contenía la promesa de un nuevo capítulo. En la memoria de los sobrevivientes quedaron momentos punzantes que ya formaban parte de la mitología, la mano de Mateo abriéndose como flor en la explosión, el viejo pianista con las manos en las teclas. La imagen de la bandera ardiendo. Cada uno de esos recuerdos se convirtió en signo, la pérdida no era un cierre, sino una ofrenda que alimentaba la continuidad. El dolor fue admitido y transformado en símbolo. Una nueva leyenda comenzó a circular, la de la humanidad que se negó a ser predecible. Esa leyenda no era una propaganda, era una descripción de acciones concretas, los grupos que sabotearon, los músicos que tocaron, los ingenieros que reinventaron lo posible. La historia prendió con fuerza porque no hablaba de héroes únicos, sino de la multitud que, en su diversidad, optó por la vida. En la costa donde Julián recordaba la risa de su hija, alguien plantó una placa de metal con el nombre de los caídos. La placa no pretendía consolar, pretendía nombrar. Julián no fue el primero en ir, pero fue uno de los que dejó en la placa una nota escrita con la mano temblorosa, por los que cantaron antes de morir. Esa sencilla inscripción resonó en quienes la leyeron. Era un testimonio de que la humanidad no solo sobrevivía por haber ganado una batalla táctica, sino por haber mantenido su rollo de música. La tecnología recuperada del dispositivo imperial sirvió para dos cosas, para mejorar la vida de aquellos que habían sufrido y para crear archivos de resistencia que nadie pudiera borrar. Gracias a ingenieros que habían participado en la operación, se fundaron centros de preservación cultural donde se almacenaron canciones, historias y melodías que habían escapado de la destrucción. El gesto era tanto científico como sacramental, se trataba de proteger aquello por lo que se había luchado. La política cambió, lenta y contradictoriamente. No hubo un tratado que resolviera todas las heridas, pero sí un reconocimiento tácito. La humanidad había reclamado su derecho a la imprevisibilidad. En las cámaras del imperio, algunos teóricos propusieron modelos de coexistencia, otros quisieron castigar con mayor severidad. El debate se eternizó, como los debates siempre lo hacen, pero la revelación de la resistencia humana ya había minado la certeza imperial. El trauma no desapareció. Las voces de los que no volvieron se escuchaban en noches en vela. En una sesión pública, se colocó un piano en una plaza y se tocó la melodía que había salvado tantas vidas en los días del asalto. Las notas flotaron en el aire frío y la gente se detuvo en su paso. Una madre cerró los ojos y recordó la voz de su hijo, un viejo sonrió con amarga ternura. La música se convirtió en memoria activa. El universo contuvo el aliento. En la galería central de la nueva ciudad, se exhibió una colección de objetos, botones de uniforme, un casco abollado, la maqueta del hangar y un pequeño juguete de plástico que había pertenecido a la hija de Julián. Entre los visitantes, Julián se detuvo frente al juguete y dejó que sus dedos lo rozaran. Sentía el peso de lo ganado y lo perdido. Sentía también la certeza de que la memoria podía ser un arma más noble que cualquier arma de guerra. La humanidad aprendió que su mayor poder no estaba en la superioridad armamentista, sino en su capacidad para mantener el relato de lo que era. En la era posterior, se fundaron escuelas donde se enseñaba la composición de música de supervivencia, la mecánica de trampas sensoriales y la historia de las jornadas. No era una militarización de la cultura, era una voluntad de preservarla. Los niños aprendían a tocar melodías y a reparar motores en la misma lección. La educación se volvió un bastión. Un día, en un viaje rutinario,
Julián recibió la noticia de que su hija había crecido y que la melodía que ella tarareaba de pequeña se había convertido en una canción popular. Alguien la había adaptado y ahora sonaba en estaciones y plazas. La idea de que una nana fuera transmitida como himno casual le pareció a Julián un milagro diminuto. Recordó la austeridad de la pérdida y sonrió con algo parecido a la aceptación. La salvación no era total ni perfecta, pero había arraigado. Los exoartrópods empezaron a traer pequeños obsequios como muestras de un diálogo incompleto, fragmentos de bioluminiscencia en botellas, diseños de tejidos que imitaban la música humana. Fueron gestos torpes que se leían como invitaciones. La interacción no fue inmediata ni sencilla, la historia entre especies llevaba ecos de la violencia. Pero la posibilidad de un intercambio, aunque inicialmente científico, se debatía ahora en términos de ética. La humanidad, por su parte, no volvió a la ingenuidad previa. Aprendió a usar su creatividad como defensa, su memoria como guía, y sus pérdidas como lecciones. En los registros oficiales se escribieron informes técnicos, en las plazas, la gente contaba historias con las voces gastadas por la verdad. La resistencia había demostrado que la especie entera podía responder al borde de la nada con una mezcla de rabia y ternura. En un atardecer que parecía no querer terminar, Julián se sentó en la playa donde su hija había corrido de niña. Miró el horizonte. Había reconstrucción, murales y niños jugando. Un piano distante tocó una melodía que conocía bien. Sintió que, en el aire, flotaba algo que no era solo alivio, era una advertencia silenciosa para los futuros que vendrían. La guerra había enseñado algo esencial: en la galaxia, la humanidad podía ser un factor incontrolable, y eso era parte de su esencia. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.